yo voy a basarme, antes de empezar, quería comentar que este viaje va a empezar hace muchísimo tiempo, que va a ser siglo, o sea, años 1800, 2000 antes de Cristo, ¿no? Con esas tribus errantes en los valles del Nilo, del Jordán, en lo que era el creciente fértil, que como sé que muchos sabéis, pero yo quiero recordar, eran las tribus que pastoreaban los hebreos, que por su propio nombre significa errante. De manera que ya desde ahí esos hebreos van a ir hacia la tierra de Canaán y ahí se van a asentar. Y bueno, nosotros vamos a hablar y a viajar por el Mediterráneo. Como bien ha dicho Milton, vamos a viajar. Aquellos que se mareen en los barcos, pues que tomen algo porque nos vamos a subir a un barco más de una vez. Bueno, pues voy a empezar con la presentación que espero poder compartir. Ahí va. Bueno, pues aquí tenemos lo que es un barco fenicio. Vamos a puntualizar lo que Milton ha dicho en cuanto a que efectivamente estos barcos son los que van a traer a los primeros hebreos, o mejor dicho, en este caso ya son israelitas, a este extremo del Mediterráneo. Como veis aquí tenemos un plano de lo que fueron los viajes de colonización de los griegos y de los fenicios. Este barco que vemos aquí es un barco griego, pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en los fenicios. ¿Por qué? Porque los fenicios, concretamente, bueno, los que vivían en la ciudad de Tiro, bajo el rey Irán, van a ser los vecinos de un rey que todos conocemos, que va a ser el rey Salomón, y ellos van a venir a lo largo de ese Mediterráneo. Todo lo que sucede en el extremo occidental del Mediterráneo, al final va a tener un reflejo y una influencia, unas consecuencias en el otro extremo, como bien dijo Milton, donde se situaban, desde el punto de vista del mítico, de la época de los griegos, las columnas de Hércules, actual estrecho de Gibraltar. Bien, pues vamos primero a decir también, por sus nombres los conoceréis, qué nombre tenía lo que hoy es España, la península ibérica, en función de estos pueblos antiguos. Tenemos que entender también que la historia del Sefará es consecuencia de la pugna de los diferentes pueblos, potencias que hubo, y que básicamente fueron varios, pero los más importantes fueron estos fenicios, como también ha dicho Milton, pues el nombre que le van a dar a lo que hoy es España, entonces era una península, el otro extremo, esas tierras que ellos encuentran, pues va a ser España. Habría que hacer una investigación más profunda de la etimología de la palabra España, porque incluso en ese span hay quienes ven una raíz hebrea. También tengo que decir que la lengua de los fenicios y la escritura fue la primera lengua y escritura conocida, sobre todo la escritura, y de ahí proviene luego el arameo, y de donde proviene del arameo el árabe, el hebreo, como muchos de vosotros sabréis, ¿no? Entonces, realmente la etimología sí que es cierto que dicen que es por tierra de conejos, pero también los últimos investigadores dicen que además también podría ser tierra de forjas, de forjadores de metales. Bueno, nos vamos a ir al nombre que le dan los griegos, que es Iberia, que sí refleja también esa característica de ser una tierra pues, poblada por una especie de conejo. Y finalmente, los romanos, que tenemos que decir van a ser la potencia dominante después de vencer a los cartagineses, que ellos van a ser, pueblo fenicio también, las colonias, una de las colonias que los fenicios establecen en el Mediterráneo, Cartago, que se hizo muy fuerte, también grandes navegantes, y van a tener una pugna con Roma. Finalmente ganarán los romanos y ya ellos van a tomar el nombre de esos fenicios, como veis, de Hispania, toman el mismo nombre poniendo una H delante. Bueno, esto es como estos grandes pueblos llaman a lo que hoy es España, pero tenemos también el nombre de Sefarad. Y Sefarad, además de estar en los textos bíblicos, también es cierto que es la primera vez que es traducida Sefarad, o sea, por España, o en este caso por Hispania, va a ser por el exégeta y traductor Jonathan Ben Uziel,
en el siglo II después de Cristo. De manera que ahí tenemos a un primer, vamos a decir, un primer experto, un primer exégeta, que va a decir que Sefarad es lo que conocemos por España. Bien, como he dicho antes, pues ahora vamos a empezar ya a viajar y nos vamos del siglo XII al siglo X antes de Cristo. ¿Y qué nos encontramos en el Oriente Mediterráneo? Pues nos encontramos, como he dicho, con el reino de Israel, como veis en esta diapositiva, al norte, donde estaban las 10 tribus, y al sur tenemos el reino de Judá, con Jerusalén, la capital, y aquí teníamos 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Como veis, está muy cerca y casi presionando a los fenicios. Los fenicios fueron grandes navegantes precisamente porque ellos tenían muy poca tierra. Por lo tanto, hacen del mar su modo de expansión. Y lo que van buscando es establecer redes comerciales, pero también el buscar tierras, porque ellos tenían, como veis, muy poquita tierra. El reino de Israel lo vamos a tener, que el último Reino Unido de Israel va a estar con el rey Salomón, y tanto hebreos como fenicios, en este caso israelitas también, van a ser, como diríamos hoy, van a realizar un partnership, porque realmente se van a hacer muy amigos y van a realizar empresas conjuntas. Eva, perdona que te interrumpa. Dime. Si quieres intento compartir la pantalla para que... Mejor, si por favor, sí. Si no se ve bien, mejor. Mejor, a ver, déjame intentarlo. ¿Por qué número? ¿Por qué estás? Pues no me aparece el número, Alejandra. No, esta fue la que hiciste recién, creo que hice un poco mejor. Referencia en texto. Aquí, Sí, con ¿no? lo que acabo de comentar, sí. Ahí está. Creo que así se va a ver un poquito mejor. Les quería comentar a todos, aprovecho la pausa, que pueden ir haciendo preguntas en el chat, que luego al final de todo vamos a poder hacerle llegar las preguntas a nuestros expertos. Así que ya en el chat pueden. Bueno, te dejo que continúes. Pues mejor así. Vale, muy bien. Estupendo. Bien, pues yo voy, como decía antes, a puntualizar un poco y a referirme a los textos que nos hacen pensar que con toda probabilidad ya los primeros israelitas, los primeros judíos, vamos a decirlo en términos genéricos, van a llegar a la península. Por un lado, en el libro de los Reyes, en Reyes 9:26, tenemos: el rey Salomón construye una flota y el rey Hiram de Tiro envió sus naves a esclavos marinos que tenían conocimientos de la mar con los siervos de Salomón. También tenemos en Reyes 20:22 el rey Salomón y el rey Hiram de Tiro, que navegaban y traficaban conjuntamente, transportaban productos desde Tarsis. El libro de Jonás, como bien ha dicho Milton, pues también dice que este embarcó hacia una Tarsis occidental, porque había quienes decían que Tarsis estaba al oriente del reino, y dicen que hacían esa ruta en barco. Por otro lado, también tenemos investigadores como García Iglesias y Tacón, que admiten en los textos bíblicos posteriores a la cautividad que Tarsis estaba siempre referido al occidente mediterráneo. Y, por último, tenemos que la tradición oral, y esto es muy importante, la tradición oral de los judíos medievales, en concreto desde Sevilla, desde donde yo estoy, incluyen en las llaves simbólicas que le van a entregar al rey Fernando III de Castilla cuando conquista la ciudad a los musulmanes, a los almohades, a mitad del siglo XIII, ellos tienen, en esa llave está grabada un barco fenicio, como símbolo y por la afirmación de que mantenía que su familia habían llegado en aquella época y con ellos. Bueno, a ver, ahí va. ¿Lo veis? Estas son las dos llaves realmente que entregan la comunidad judía y la comunidad musulmana. La de abajo es la judía, que podéis ver, se lee: Dios abrirá, rey entrará. Y en lo que es el pomo, en un cuadradito, podéis ver ya ahí una representación de un barco fenicio. Espero que lo veáis.
Alejandra. No, a ver si yo puedo seguir pasando. Bueno, pues... Perdón, yo me pasaba la diapositiva. Bueno, tú estás ahí, ¿no? Y me vas pasando. Sí, Ay, cosas no, del vale. vivo, cosas del directo. Bueno, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues aquí vemos otra vez el barco fenicio, del rey Irán de Tiro, y vamos a subirnos ahí. Hemos prometido un viaje y lo vamos a cumplir. ¿Y a dónde iremos? ¿Por qué iremos? ¿Con quién iremos? ¿Y qué carga llevaremos? Seguimos. Ay, perdón. Bueno, ahí. Respondiendo a las preguntas, bueno, algunas de estas ya hemos abundado en ello, no vamos a seguir, completaré un poco lo que Milton ha comentado, y es que, por ejemplo, ya después del descubrimiento, después del 1492, de ese viaje de Colón, el escudo de España ya va a tener plus ultra, en lugar de non plus ultra, va a tener puesto en el escudo, si os fijáis, vais a ver que aparecen las columnas de Hércules y aparece plus ultra, queriendo decir, sí había tierra más allá, sí había un mundo más allá. Bien, entonces Península Ibérica, que es el norte del continente africano y el sur de Europa también. ¿Por qué vamos en este barco fenicio y nos dirigimos a esta peligrosa aventura? Pues vamos porque los oráculos, en aquel momento éramos un pueblo donde la religión había mucho de superstición y también de seguir a los oráculos, nos van a decir que tenemos que ir allí, que tenemos que ir más allá de ese mundo conocido para expandir nuestro pequeño lugar en nuestro origen, ¿no? Y también porque vemos la oportunidad de comerciar, por supuesto, somos un pueblo como Fenicio de grandes comerciantes, y también vamos a ir estableciendo colonias, porque de nuevo, redundando en lo comentado por Milton, fijaros el barco como es, fijaros la valentía de este pueblo de subirse a un barco como este, y no tenían más remedio que ir costeando, tenían que ir por la costa, por lo tanto necesitaban ir estableciendo colonias en las cuales se irían haciendo descansos en ese camino. Pero es que además, cuando hacen eso, se dan cuenta de que pueden también establecer ahí, pues vamos a decir, plantas de producción, que no solo van a ir a intercambiar mercadería, sino que también van a poder establecer lugares que apoyen la expansión de su reino. Y todo esto también porque nos han dicho que hay un lugar justo al otro extremo, donde las columnas de Hércules, llamado Tarsis, que va a estar traducido por los griegos efectivamente como Tartesos, donde hay una gran riqueza de metales preciosos. Hay oro, hay plata, hay estaño. Bien. Continuamos. Por favor, que pongan en silencio el micrófono los que han entrado ahora. Les agradecemos porque si no escuchamos todos. Gracias. Bueno, ¿con quién vamos en este barco? Pues ya lo hemos dicho, pero vamos con los servidores del rey Salomón, según dice el libro de los reyes, ¿no? ¿Y ellos qué buscan? Pues esto no lo hemos puesto, pero también está en la Biblia. Dicen que el rey Irán va a ayudar al rey Salomón a encontrar aquellos materiales lujosos, ricos, preciados, para construir el templo, el gran templo que él va a construir en la explanada del Monte Moria. Y entonces nosotros, y además el rey Irán le llaman también el arquitecto, fue el que ayuda a construir este templo a Salomón. De modo que en búsqueda también de esos materiales que necesitamos para construir ese gran templo, esa gran empresa, además de otras obras arquitectónicas, pues vamos en este barco con los servidores del rey de Salomón, es decir, con los israelitas. Y además, cuando llegamos allí, ¿qué es lo que vamos a dejar y qué llevamos, qué dejamos en el otro extremo? Aquí, en lo que luego va a ser Sefarad, ¿qué nos traen los fenicios? Pues nos van a dejar el alfabeto. Este alfabeto va a ser también el primer alfabeto del mundo occidental, claro, del cual y del Mediterráneo, como he dicho antes, deriva el arameo. Y también nos van a dejar pues el arado, las técnicas de arado, plantas cultivables, técnicas de elaboración de salazones, telas, joyas, gallinas, cerámica, monedas, etc. Es decir, en este barco llevamos la cultura y la civilización de Occidente, del extremo occidental del Mediterráneo al extremo oriental, y
vamos a conseguir hacer una simbiosis con todo ello. Seguimos, avanzamos, Alejandra. Ahí. Una prueba de esa riqueza de metales preciosos que va a haber en los pueblos, porque ¿qué había en esta parte del Mediterráneo? Pues en esa época estaban los celtas, los íberos y los tartesos. También, bueno, posteriormente los turdetanos, ¿no? Bien, esa riqueza se va a ver, y tenemos una evidencia por arqueología del tesoro del Carambolo, que se encuentra aquí en Sevilla, puesto que los tartesos, tengo que decirlo, era un pueblo establecido y una civilización establecida en la desembocadura del Guadalquivir, donde hoy están Sevilla, Huelva, Cádiz, esa Gadir que inauguran, bueno, y fundan los fenicios. Que no dije previamente, siguiendo el oráculo, ellos habían hecho algunos intentos, primero de venir a Sexi, a lo que es hoy al Muñécar, y posteriormente también a Unuba, y es en el tercer viaje cuando ya logran fundar Gadir. Bueno, pues tenemos este tesoro por la riqueza de materiales de los tartesos, y tenemos una moneda, precisamente, como veis, con escritura fenicia y con un barco. De modo que aquí un pequeño ejemplo de ¿qué dejamos una vez que llegamos en el barco fenicio a lo que entonces llamaríamos Hispania? Vamos a seguir, Alejandra. Bueno, como he dicho antes, para los que se mareen, porque fijaros que hemos llegado a Hispania, pero ahora vamos de vuelta para atrás. Nos vamos de vuelta en el tornaviaje y nos vamos también en el tiempo, pegamos un salto al siglo VI a.C., año 586 de la era cristiana y año 3174 del calendario hebreo, en el día que se celebró, bueno, se conmemoró ayer, mañana nada que celebrar, todo lo contrario, y el 9, o Tisha de Av. Pues nos encontramos cuando llegamos que están quemando el gran templo que hemos visto tanto esfuerzo había costado a los reyes Hiram y Salomón construir. Va a ser Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien lo hace, y también se va a llevar a muchos judíos al cautiverio. Bueno, en aquella época ya tenemos también una serie de datos de tradición oral, vamos a continuar, que nos indican, por la tradición oral de los propios judíos, que sucede en Iberia, ¿no? Pues vamos a ver qué empieza a suceder aquí. Justo en ese momento, y a consecuencia de la quema, de la destrucción del primer templo de Jerusalén. Pues tenemos en Iberia, estos pueblos, teníamos ahí una imagen, que creo que nos la hemos saltado, Alejandra, ahí, de lo que eran los pueblos íberos, y tenemos aquí, por ejemplo, la Dama de Baza, que fue encontrada en Granada, y es del siglo IV antes de Cristo. Es decir, aquí había ya esa cultura, esas civilizaciones, como dije antes, y la tradición judía. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente día. Ahí. Bueno, pues nos va a decir, por un lado, fijaros, tenemos nada menos que a don Isaac Abravanel, que indica que su familia es descendiente de la casa de David y llegaron a Séfara, y concretamente a Sevilla, tras la destrucción del primer templo. Por otro lado, tenemos un cronista judío sevillano, Salomón ben Verga, del siglo XV, que fue de los que después se tuvieron que ir desterrados a Portugal cuando la expulsión, y él se refiere a la llegada de los israelitas a la península cuando la conquista de Jerusalén por los babilonios también. Fijaros que ya en época un poquito más avanzada, y también dentro de personas mencionado por Milton, Hadai ben Chaprut, en el siglo IX, en la Córdoba califal, con Abderramán III, va a decir... Peche, cuando quieres que me... ¿Perdón? No, que alguien tiene... Vale. Bueno, yo continúo. Bueno, pues va a decir que... y se empieza a extender, ¿no?, la creencia de que los descendientes de la tribu de Judá había sido desterrada hacia la península ibérica justo cuando la destrucción del templo. Fijaros, en el siglo XII, nada menos que Maimónides también él firma como Moisés, o Moshe, hijo de Rabí Maimón, descendiente de los deportados de Jerusalén que están en Sefarad. Y también tenemos un gran historiador,
Estrabón, griego, que dice, en el siglo IV antes de Cristo, los judíos habían penetrado en todas partes del mundo conocido. Es decir, que antes del cuarto, pues tendría que haber sido por aquella época. Por lo tanto, estos son simplemente algunas de las evidencias que hay a nivel de tradición, no evidencia empírica, y como veis, pues es bastante abundante como para que podamos pensar que ya en el siglo VI hubo otra oleada de inmigración desde aquel extremo del Mediterráneo a este, por parte de los, en este caso, de los israelitas y posteriormente de los judíos. Continuamos. Bueno, si no estáis muy cansados, de nuevo vamos al siglo I después de Cristo, y de nuevo nos vamos al otro extremo del Mediterráneo, ¿no? Y ahí llegamos y nos encontramos que Judea, que se ha convertido en una provincia romana, con muchas revueltas, por cierto, y en contra del imperio. Entonces, en el año 70 después de Cristo, un 9 de agosto, como también ha comentado Milton, esta vez del año 3830 del calendario hebreo, llegamos y vemos el segundo templo que fue reconstruido, vuelve a ser destruido, vuelve a ser quemado, y esta vez por los romanos. De manera que volvemos a quedarnos con Jerusalén destruida y teniendo que buscar un lugar a donde ir. Continuamos. ¿Qué sucede en Hispania? Porque ya hemos dicho que para los romanos la península ibérica era Hispania, ¿no? Pues ya sí que empezamos a tener evidencia empírica de la presencia de judíos aquí. Anteriormente lo que hemos mencionado es la tradición oral y textos bíblicos. Pero ahora tenemos, por un lado, evidencia y también seguimos teniendo muchas indicaciones en los textos. Y, por ejemplo, Estrabón nos va a decir que en ninguna parte del mundo se ha encontrado hasta hoy ni oro, ni plata, ni cobre, ni hierro en tal cantidad y calidad. Entonces llegarán a Hispania no solo galos, sirios, griegos, norteafricanos, etcétera, sino también judíos, estableciéndose en Hispalis, Sevilla, Córdoba, o Málaga, así como en la zona gaditana donde se hablará el griego. Seguimos. Yo me gustaría hablar de que cuando comentamos sobre la historia, viajamos, sí, mencionamos fechas, mencionamos hechos históricos, geopolíticos, pero también es bonito analizar cómo viajan las ideas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, también es tenemos otra evidencia aquí, pero es del viaje de las ideas, porque tenemos la carta de Pablo de Tarso a los romanos indicando su intención de viajar a Hispania a visitar las comunidades judías que ya existían ahí. Estamos hablando del siglo I, ¿no? De manera que también va a haber viajes porque él quiere venir aquí a, bueno, pues a promover y a difundir las ideas de este rabino llamado Jesús, y va a venir a estas comunidades de Oriente para poder ayudar. Bien, según el libro de los Macabeos, también dicen que cuando llegan los romanos a la península ibérica, a Hispania, ya había comunidades judías establecidas. Podemos continuar, Alejandra. Y también vamos a tener evidencias arqueológicas, es decir, ya vamos a poder soportar la idea que tenemos a través de textos, a través de tradición oral, con hechos concretos, con restos arqueológicos que encontramos, ¿no? Hay bastante, pero bueno, yo aquí solamente quería comentar y compartir con vosotros una referencia epigráfica que, bueno, además de una ánfora con marca hebraica, que se data del siglo I y está en el Museo de Ibiza, muy similares a las encontradas en Samaria, vamos a tener, y esto es lo que tenemos puesto aquí, en el gráfico, una inscripción entre el siglo I y II de un enterramiento de una niña en Adra, Almería, y corresponde a una niña, y vemos que pone Salomónula Judea. De manera que ya aquí hay unas evidencias, y también hay restos de una sinagoga excavada en Elche, según la investigadora María Antonia del Bravo. Continuamos. A ver. Bien, viajamos al siglo IV después de Cristo, o sea que ya nos vamos a descansar un poco y por esta vez nos vamos a quedar en este extremo del Mediterráneo. Y sí que vamos a viajar, pero ya no en barco, al sureste de la península, a las cuencas de los ríos Darro y Genil, con arenas áureas y
estamos en la Ilíberi romana, que era un asentamiento romano donde hoy está la actual Granada, y sobre la cual se construye la actual Granada. Bien, y llegamos a tiempo para asistir al concilio de Ilíberis, que fue el primer gran concilio, estamos hablando ya de la Iglesia Católica, porque ya hemos tenido en el siglo IV, pues ya ha habido una conversión del emperador Constantino al catolicismo, al cristianismo, el catolicismo, y ya tenemos ese primer concilio aquí en Ilíberis, en Granada. Va a ser el concilio o la asamblea más antigua, de la cual tenemos unas actas muy bien conservadas y que suponen un documento excepcional. Va a ser una asamblea nacional a donde van a acudir pues 19 obispos, 29 diáconos y muchísimos personas de la iglesia van a venir a esta antigua Granada romana. Y en ese concilio lo más importante, bueno, nos va a decir por un lado que ya se deduce de las actas del concilio, que hay comunidades establecidas en Aragón, en Cataluña, fijaros, en Barcelona, Tarragona, perdón, Tolosa, en las Islas Baleares, Menorca, Mahón. Voy a comentar sobre las Islas Baleares que hay un obispo llamado Severio, que después de sus predicaciones conseguirá que en Mahón se queme la sinagoga, se persiga a los judíos de Mahón, y la sinagoga de Mahón va a ser quemada en ese siglo IV. También va a haber comunidades en Levante, Orihuela y Elche, Valle del Guadalquivir y Granada, Toledo, Ávila, Astorga, Mérida. Y en este concilio, aparte de decirnos dónde hay comunidades ya establecidas desde hace ya algo de tiempo, también nos va a decir, y podemos pasar a la siguiente diapositiva, Alejandra, gracias, pues hay 4 cánones, o vamos a decir decretos o acuerdos del concilio, más que acuerdos eran como sí, estatutos, ¿no? Y luego era de obligado cumplimiento. Y tenemos el canon 16, que prohíbe el matrimonio entre mujeres judías y hombres cristianos, y la pena por su incumplimiento era de excomunión por 5 años a los padres de los contrayentes. El canon 49 prohíbe que los judíos bendigan los frutos de las tierras de los cristianos. La pena es excomunión perpetua. El canon 50 prohíbe a cristianos y a judíos sentarse a la misma mesa, lo mismo, pena, excomunión. Y el 78 prohíbe el adulterio, en este caso, no el matrimonio, de cristianos con mujer judía, e igualmente la pena es excomunión. Bueno, continuamos. Y aquí simplemente, bueno, yo termino esta pequeña presentación y este viaje que hemos hecho, porque imagino que estaréis ya un poco cansados de tanto movernos de un lado para otro, y simplemente apuntar algunos de los autores, de los investigadores académicos en los que me he basado, como son Josep Pérez, Jacques Baer, María Antonia del Bravo, José Manuel Cuenca Toribio, y las fuentes antiguas de las que hemos hablado, Estrabón, Flavio Josefo, Jonathan Benusier, Isaac Abravanel, Salomón Ibn Verga, los pasajes bíblicos, entre otros. Muchísimas gracias, y me despido con este sellito que tenéis aquí abajo, rojo, que es el sello de la comunidad judía de Sevilla del siglo XIV, y ahora mismo se encuentra en el British Museum. Gracias. Bueno, Pepa, muchísimas gracias. Bueno, sí que nos hemos movido por ese mar mareada. Mediterráneo, que además lo tenés de fondo. Así lo tengo, me lo he traído yo.